La embajadora Diane Collins se encontraba en el centro de la enorme cámara del Consejo Galáctico en la estación próxima. Las paredes curvas se alzaban sobre ella, llenas de asientos para las 17 especies miembros. La mayoría la miraba con expresiones que iban del aburrimiento al desprecio apenas disimulado. Respiró hondo después de 30 años en el servicio diplomático. Este sería su último discurso. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme al comenzar. Durante 200 años, la humanidad ha servido fielmente a este consejo. Hemos contribuido con nuestra tecnología, nuestra fuerza militar y nuestra perspectiva única. Sin embargo, una y otra vez, nuestras advertencias han sido ignoradas, nuestras innovaciones restringidas y nuestra voz disminuida. El representante de Centauri, el consejero Zach Turl, se removió incómodo en su asiento. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia, una señal de agitación entre los de su especie. Hace solo 3 ciclos, presentamos evidencia de los movimientos de los portadores del vacío en los sistemas exteriores. Collins continuó, desestimaron nuestros datos como paranoia humana el año pasado cuando ofrecimos nuestra tecnología de escudo cuántico para proteger las colonias de Villox que ustedes agruparon. Como demasiado peligroso para su implementación, la cámara permaneció en silencio. Algunos representantes estudiaron sus pantallas de datos, evitando el contacto visual. Por lo tanto, a partir de este momento, la Tierra y todas las colonias humanas se retiran del Consejo Galáctico. Ya no brindaremos apoyo militar, innovación tecnológica ni intervención diplomática. El silencio se rompió. Se alzaron voces desde todos los rincones de la cámara. La delegación Morgan se puso de pie en protesta. Su piel escamosa destellaba con brillantes colores de alarma. Los representantes de Villox se apiñaron susurrando con urgencia detrás de Collins. Los 20 miembros de la delegación humana se levantaron de sus asientos. El diplomático de alto rango Gary Winters recogió la bandera humana ceremonial que había permanecido en la cámara durante 2 siglos. La teniente Samantha Lloyd retiró la insignia de la Tierra de la exhibición central. No pueden retirarse. La presidenta del Consejo finalmente recuperó la voz. Los tratados son vinculantes durante al menos otro siglo. Collins sonrió levemente. De hecho, la sección 12, párrafo 7, de los estatutos del Consejo permite la retirada en condiciones de marginación persistente. Hemos documentado más de 3.000 casos que cumplen esos criterios. Se trata de los derechos mineros en el sector Orient. No es así, gritó la representante de Centauri, siempre tan preocupada por las ganancias materiales. Ustedes, los humanos. Collins negó con la cabeza. No, consejero. Se trata de supervivencia. Tanto suya como nuestra. Cuando lleguen los portadores del vacío, y llegarán, la humanidad protegerá a los suyos. El resto tendrá que valerse por sí mismo. La delegación humana formó una fila detrás de Collins. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio, ansiedad y determinación. Para muchos, este momento representaba un fracaso. El fin del sueño de las especies unidas trabajando juntas a través de las estrellas. Para otros, era una espera muy larga. El teniente Lloyd se inclinó hacia Collins y susurró, «El transporte está listo, embajador». Collins asintió y se dirigió al consejo por última vez. «Les dejamos con esta advertencia. Las amenazas que hemos identificado son reales y su tiempo para prepararse se acaba. La humanidad les ofreció colaboración. Eligieron tratarnos como sirvientes. Ahora elegimos la independencia». Mientras caminaban hacia las enormes puertas de salida, el representante de Villox bajó corriendo de su alto asiento. «Embajador Collins, por favor», dijo en voz baja. «Mi gente confía en su flota. Protección en los sistemas exteriores». Collins hizo una pausa. «Lo siento. Representante Shrix. La orden de retirada viene directamente de la central terrestre. Todas las naves humanas ya han sido llamadas a nuestro territorio». Las puertas de la cámara se cerraron tras la delegación humana con un golpe seco en el largo pasillo que conducía a la bahía de atraque. Gary Winters finalmente habló. «¿Creen que se darán cuenta de lo que han perdido antes de que sea demasiado tarde?» Collins miró por la ventana hacia las estrellas. «Tuvieron 200 años para ver nuestro valor. Gary, a veces, solo lecciones. Superar la pérdida». La nave de transporte humano partió de la estación próxima 1 hora después. A medida que aceleraba, el oficial de comunicaciones Peter Ryan informó, «Embajador, estamos recibiendo cientos de mensajes de varios miembros del Consejo. Arquívenlos». Collins dijo, «La Tierra los revisará a su debido tiempo». La nave activó su motor más rápido que la luz.
dejando atrás la reluciente estación que había sido el centro de la política galáctica durante un milenio, para bien o para mal. La humanidad estaba trazando su propio rumbo. Ahora, en la pantalla principal del Consejo, el estado de la Tierra cambió de miembro activo a retirado. La primera vez en la historia del Consejo que alguna especie abandonó voluntariamente la alianza. La era del aislamiento humano había comenzado. 6 meses habían transcurrido desde la dramática salida de la humanidad del Consejo Galáctico. El comandante Alan Pierce se encontraba en la plataforma de observación de la Estación de Defensa del Alma Alfa, observando el intenso tráfico de naves humanas con el telón de fondo de las estrellas. Naves militares, cargueros mercantes y transportes civiles se movían con propósito y libertad. Ya no estaban sujetos a las regulaciones del Consejo. Comandante, los últimos informes están listos. El teniente Greg Fisher, entregándole un bloc de datos, se desplazó por la información. Su expresión se volvía más satisfecha con cada página. El espacio humano era industrias prósperas, antaño restringidas por las regulaciones ambientales del Consejo. La investigación, previamente prohibida por ser demasiado agresiva, estaba produciendo avances notables. El nivel de vida promedio en la Tierra y sus colonias había aumentado casi un 12%. ¿Cualquier noticia de más allá de nuestras fronteras?, preguntó Pice. Fischer asintió. Nuestros puestos de escucha están captando muchas señales de socorro. Las rutas marítimas de Block están siendo duramente atacadas por los asaltantes. Sin nuestras patrullas, Parací ha aumentado casi un 300% en el brazo oriano. Pice no estaba sorprendido. Las fuerzas humanas de mantenimiento de la paz habían sido la columna vertebral de la seguridad en ese sector durante décadas. Su retirada había dejado un vacío de poder que piratas y oportunistas llenaron rápidamente por toda la galaxia. En el mundo natal de Villok, el alto comandante Trill se enfrentó a una multitud furiosa de ejecutivos navieros en su oficina. «Hemos perdido 8 naves de carga solo este mes», gritó el más grande del grupo, erizándose de agitación. «¿Dónde están las fuerzas de seguridad prometidas?» Trill extendió los brazos en un gesto de impotencia. «Estamos desplegando todo lo que tenemos, pero nuestra flota nunca fue diseñada para tareas de patrullaje a gran escala. Durante generaciones, dependimos de naves humanas para eso. Luego, pídanles que regresen», exigió otro ejecutivo. El Consejo ha enviado 12 comunicaciones oficiales a la central terrestre. Trill respondió que todas han quedado sin respuesta. Mientras tanto, en las prestigiosas instalaciones de investigación de New Boston, en el mundo colonial más grande de la Tierra, la doctora Lisa Wright celebró con su equipo que, tras años de trabajo, finalmente habían logrado una comunicación estable por entrelazamiento cuántico que funcionaba a grandes distancias sin la limitación de la red de retransmisión controlada por el Consejo. Esto habría llevado otra década bajo las restricciones de investigación del Consejo. Ella les dijo a los científicos reunidos que brindaron con champán por la libertad de investigación. La celebración fue interrumpida por Barry Nelson, el jefe de seguridad de la instalación, el Dr. Wright. «Hemos detectado otra aproximación no autorizada. Una nave diplomática de Centauri solicita permiso para entrar en órbita. Este fue el tercer intento de este tipo este mes. La respuesta estándar varía, sin excepciones a la política de aislamiento. De vuelta. En la sede del Consejo en la estación próxima, la situación se deterioraba rápidamente. Lo que había comenzado como una disputa comercial entre los Centi y Morgan se había convertido en un conflicto abierto. El presidente del Consejo, Elleran, observaba consternado cómo los representantes se gritaban acusaciones mutuamente a través de la cámara. «Los Centi han bloqueado nuestra colonia en Riel B», bramó el representante de Morgan, con sus escamas destellando furiosamente. «Patrones rojos, esto es un acto de guerra. Sus naves estaban contrabandeando tecnología de la prohibición a través de nuestro territorio». El consejero Centauri replicó: «Simplemente estamos haciendo cumplir las regulaciones del Consejo que ustedes han ignorado descaradamente». Alan golpeó el suelo con su bastón ceremonial 3 veces. Llamando al orden, en el pasado, habría recurrido al cadáver diplomático humano para mediar en tales disputas. Sus hábiles negociadores habían resuelto innumerables conflictos antes de que escalaran hasta este punto. Ahora no contaba con tales recursos. En el centro comercial de la estación Titán en el sistema solar de la Tierra, el capitán mercante Richard Dawson disfrutaba de una prosperidad sin precedentes. Las ganancias de su compañía naviera se habían duplicado desde la retirada. No más aranceles del Consejo. Más días de espera para las inspecciones en los puestos de control, explicó a un reportero de la red de radiodifusión terrestre.
Ahora nos movemos más rápido, más barato y con mayor eficiencia, pero ¿qué hay de los informes de caos en los sistemas exteriores? El reportero preguntó. Algunos dicen que la galaxia se está desmoronando sin la intervención humana. Dawson se encogió de hombros. Ya no es nuestro problema. El Consejo dejó claro durante siglos que no valoraban nuestra contribución. Ahora pueden ver lo que eso realmente significa al concluir la entrevista. El asistente de Dawson se apresuró a enviar un mensaje. Otro convoy mercante Velox había sido destruido cerca de lo que solía ser una zona de patrullaje humano. Solicitaban desesperadamente ayuda de cualquier nave cercana. Dawson borró el mensaje sin responder. Los días en que los humanos corrían al rescate de todos habían terminado. La galaxia tendría que resolver sus propios problemas. 2 años después del aislamiento autoimpuesto de la humanidad, la infraestructura de la galaxia comenzó a desmoronarse. La red de comunicación cuántica, una vez que el orgullo de la civilización interestelar sufrió repetidos fallos en múltiples sectores sin los ingenieros humanos que habían diseñado y mantenido el sistema. Durante generaciones, nadie pudo reparar adecuadamente la compleja tecnología de seguridad. El director Frank Miller se encontraba en la estación de control orbital de la Tierra observando cómo una nave no autorizada se acercaba. Su diseño era inconfundiblemente Bevel, con amplios agujeros en forma de ala y ventanas teñidas de azul. «Nos llaman de nuevo, señor», dijo la oficial Karen Young en la consola de comunicaciones. «Este es el tercer intento esta semana». Miller frunció el ceño. Respuesta estándar: no, C. Opciones a la política de aislamiento. El señor Young dudó. Dicen que no están aquí para negociar. Piden asilo. Su delegación afirma que la situación más allá de nuestras fronteras se ha vuelto desesperada antes de que Miller pudiera responder. La gobernadora Patricia Grant entró en la sala de control como líder política de los territorios orbitales de la Tierra. Ella lo superaba en rango en asuntos civiles. «Atiendo esta llamada», dijo con firmeza. La pantalla se activó mostrando a un diplomático Belloc. Sus plumas estaban opacas y descuidadas, señal de estrés extremo en su especie. «Este es el embajador Srix de la Confederación Vals», dijo su traductor, transmitiendo la desesperación en su voz. «Gobernador Grant, venimos buscando refugio. El conflicto de Centerry Morgan se ha extendido a nuestros propios sistemas. Sin fuerzas de paz humanas, no queda espacio seguro en el territorio del Consejo». La expresión de Grant: «Manténgase neutral, embajador. La política de aislamiento de la Tierra es absoluta. No podemos hacer excepciones. Usted no entiende». La cresta emplumada de Srix se aplanó en apuros. «El Consejo se está desmoronando». «¿El cuánto?» «La red está fallando, sectores enteros están aislados de la comunicación, las rutas comerciales son inseguras, los Morgan han atacado 3 mundos neutrales solo en el último mes, en el mundo natal del Consejo, Próxima Prime. La Cámara del Gran Consejo, una vez sumida en el caos, solo 12 de las 17 especies miembros tenían representantes presentes, los demás no pudieron asistir, sus naves de transporte fueron atacadas y la ruta, o sus sistemas de comunicación fallaron. El presidente del Consejo pidió orden desesperadamente, mientras los representantes se gritaban entre sí. La flota Centuri ha bloqueado nuestro mundo colonial. El delegado Morgan rugió porque sus naves de guerra atacaron nuestras estaciones mineras. El consejero Centauri respondió: «Basta». Elian golpeó el suelo con su bastón. «Debemos centrarnos en restaurar la infraestructura básica sin la red cuántica. No podemos coordinar ninguna respuesta a esta crisis». Un representante de la especie Tori, antes silencioso, levantó la mano. «Quizás deberíamos solicitar formalmente asistencia humana». Sus ingenieros construyeron la red. La Cámara guardó silencio y luego estalló en discusiones. «Imposible, no podemos mostrar tal debilidad. ¿Qué opción tenemos en la estación orbital de la Tierra?» Gobernador Grant. Todavía estaba hablando con la embajadora Tris. «¿Qué propone exactamente, embajadora?», preguntó con cautela. «Permítanos entrar al espacio humano a cambio de ofrecerle todos nuestros datos técnicos sobre los movimientos de la flota del Consejo y los informes de estado. Debe saber lo que está sucediendo ahí fuera». Grant consideró que la política de esta Tierra era el aislamiento, pero la información siempre fue valiosa. «Necesitaré consultar con la central terrestre. Mantengan la posición y esperen nuestra decisión». Mientras la pantalla se oscurecía, Miller se acercó a su gobernador. «Permitir la entrada de cualquier extraterrestre a nuestro espacio viola la directiva de aislamiento. Conozco la política». El director Grant respondió: «Cooley,
pero un buen liderazgo requiere saber cuándo es necesario ajustar las políticas en una instalación de investigación en Marte. El doctor Kevin Sánchez revisó los datos de los sensores del espacio profundo con creciente preocupación. Como xenobiólogo líder de la Tierra especializado en los misteriosos portadores del vacío, había pasado décadas estudiando esta especie de predadora nómada. Ahora, sus peores temores se confirmaban, el patrón es inconfundible. Le dijo a su asistente que se habían detectado naves exploradoras portadoras del vacío en 3 sectores más allá de la frontera del Consejo. Su enjambre principal no puede estar muy lejos. Su asistente parecía preocupado. ¿Pero no advertimos al Consejo sobre esto hace años? Sánchez asintió con gravedad. Sí, y ahora nos ignoraron. Están demasiado ocupados luchando entre sí como para notar la verdadera amenaza que se aproxima. Ingresó su código de seguridad en la terminal. Necesito enviar estos datos a la central terrestre inmediatamente. La política de aislamiento puede haber sido necesaria, pero si los portadores del vacío realmente vienen, todo cambia. La galaxia no solo se está desmoronando por conflictos internos, está a punto de enfrentar una amenaza de extinción. Mientras transmitía su informe, los sistemas de defensa automatizados en el espacio humano aumentaron silenciosamente a alerta máxima. La humanidad puede haber abandonado al Consejo. Las alarmas de emergencia sonaron en todo el comando central de la Tierra mientras la almirante Carol Howard entraba corriendo en la sala de situación. La gran pantalla en el centro mostraba un mapa de la galaxia con numerosas alertas rojas parpadeando los sectores más allá del espacio humano. «Dame la situación», exigió, tomando su posición a la cabeza de la mesa. La directora de inteligencia Nancy Ellis dio un paso al frente. Los portadores del vacío han lanzado su primer gran ataque contra el espacio del Consejo. Atacaron 3 mundos coloniales Centuri simultáneamente. En nuestros escaneos de largo alcance, los 3 planetas se han apagado. El presidente Paul Martínez entró en la sala, seguido de su equipo de seguridad. Todos se pusieron de pie hasta que les indicó que volvieran a sus asientos. ¿Está confirmada la información?, preguntó. Con voz tranquila a pesar de la gravedad de la situación, Ellis asintió. Múltiples fuentes, señor. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han rastreado los movimientos de la flota Voyager. Están siguiendo exactamente el patrón que el Dr. Sánchez predijo hace 5 años. Kevin Sánchez, ahora con el uniforme de asesor científico en lugar de su bata, mostró imágenes detalladas en la pantalla. Los portadores del vacío se mueven más rápido de lo previsto. Su enjambre principal se ha dividido en 3 grupos de ataque, uno hacia el espacio Centuri, otro hacia territorio moriano y el tercero hacia los mundos de origen de los Beylox. El almirante Howard señaló la pantalla táctica. La respuesta del Consejo ha sido completamente descoordinada. Sus naves siguen dispersas en demasiados conflictos internos. Sus comunicaciones están comprometidas debido a la falla de la red cuántica. No tienen ninguna posibilidad contra esta amenaza. El presidente Martínez caminó lentamente alrededor de la mesa, considerando la información que tenía ante sí. ¿Cuánto tardarán los portadores del vacío en llegar a territorio humano a su velocidad actual? 8 meses. Sánchez respondió, pero señor, para entonces no quedará mucho del espacio del Consejo. Los portadores del vacío consumen toda la materia orgánica de los planetas que conquistan. Se fortalecerán con cada mundo que tomen. La sala quedó en silencio mientras todos comprendían las implicaciones. La humanidad se había retirado para protegerse, pero la amenaza de la que habían advertido durante décadas. Ahora era una realidad. El silencio fue roto por un oficial de comunicaciones, almirante. Recibimos transmisiones de emergencia de docenas de mundos del Consejo. Todos solicitan intervención humana. Ponga uno en pantalla. Howard ordenó. La pantalla principal mostró una transmisión de emergencia de Velox. El traductor luchó por seguir el ritmo de la voz en pánico, mientras escenas de destrucción se reproducían de fondo. Enormes naves orgánicas oscurecían los cielos mientras extrañas criaturas con tentáculos inundaban la superficie del planeta, abrumando nuestras defensas. Necesitamos asistencia inmediata. Humanos, por favor, ayúdennos. Nos advirtieron y no escuchamos. La transmisión se cortó abruptamente. Recibimos mensajes similares de todo el espacio del Consejo. El oficial informó que la red cuántica está fallando por completo, pero los canales de emergencia están llenos de llamadas de socorro. Howard se volvió hacia el presidente. Señor, debemos tomar una decisión. Nuestra política de aislamiento estaba destinada a proteger a la humanidad, pero los portadores del vacío no se detendrán en el espacio del Consejo.
Eventualmente nos alcanzarán y serán más fuertes por haber consumido tantos mundos. El presidente Martínez asintió lentamente. La pregunta no es si actuamos, sino cómo. ¿Cuáles son nuestras opciones? Almirante. Operación Faro. Howard respondió sin dudar. El plan de contingencia que desarrollamos tras retirarnos del Consejo. Hemos pasado 2 años construyendo una flota diseñada específicamente para combatir a los portadores del vacío. Nuestras naves están equipadas con la tecnología de escudo cuántico de la banda del Consejo y nuestras armas están diseñadas para atacar las debilidades biológicas de los portadores del vacío. El oficial científico Ion Phillips habló. El prototipo del arma también está listo para su despliegue, señor. La que el Consejo consideró demasiado peligrosa para su desarrollo. Martínez tomó su asiento de nuevo. Quiero ser claro sobre lo que estamos considerando después de 2 años de aislamiento. ¿Sugiere que dediquemos nuestra flota avanzada a salvar al mismo Consejo que nos desestimó durante siglos? La almirante Howard se ajustó el uniforme. No por el Consejo, señor, sino por la supervivencia de la humanidad, y porque es lo correcto fuera del centro de mando. Las naves de refugiados del espacio del Consejo ya se estaban reuniendo en los límites del territorio humano. Los equipos de seguridad estaban abrumados por la gran cantidad de naves que buscaban refugio. El tiempo de aislamiento estaba llegando a su fin. La humanidad tendría que enfrentarse a la galaxia de nuevo, estuvieran preparados o no. La enorme flota humana se movía por el espacio. Con precisión y propósito, 500 naves de guerra lideradas por la Dreadnought Liberty, bajo la dirección de la comandante de flota, María Rodríguez, viajaba en perfecta formación. Cada nave brillaba con la última tecnología desarrollada durante los 2 años de aislamiento en el puente de la Liberty. Rodríguez estudió la pantalla táctica que mostraba la desesperada situación en el frente. Las fuerzas de Velox y Morgan estaban siendo diezmadas por los portadores del vacío. Sus naves, que antes eran enemigas, ahora luchaban codo con codo en una batalla perdida. Todas las naves se reportan listas para el combate, dijo su oficial ejecutivo, el capitán Steve Harper. El prototipo del arma está armado y operativo. Rodríguez asintió. Abrió un canal a todas las naves humanas. Respiró hondo. Antes de dirigirse a los miles de hombres y mujeres bajo su mando, esta es la comandante de flota Rodríguez durante 2 años. Hemos observado desde la distancia cómo el Consejo luchaba sin nuestra ayuda. Hoy regresamos al escenario galáctico no porque le debamos nada al Consejo, sino porque es lo correcto. La Operación Faro comienza ahora. El buen oficial científico Ion Phillips se encontraba en su puesto supervisando el prototipo del arma que había pasado años desarrollando. El campo de disrupción cuántica había sido considerado demasiado peligroso por los estándares éticos del Consejo, pero los humanos sabían que podría ser su única defensa contra los generadores del campo de disrupción de los portadores del vacío a máxima potencia. Phillips informó que estaba listo para desplegarse a su orden. Rodri dio la orden que cambiaría el curso de la guerra. Todas las naves se enfrentaron a los humanos. La flota salió de un viaje más rápido que la luz justo detrás del arma del portador de vacío antes de que las naves orgánicas pudieran reaccionar. Las naves humanas abrieron fuego con armas diseñadas específicamente para atacar las debilidades biológicas de la nave de mando de Villok. El almirante Trill observó con incredulidad cómo la flota humana aparecía en sus escáneres. «Vinieron», susurró. «De verdad vinieron». Las plumas de su oficial táctico se erizaron de emoción. «Señor, los humanos están atacando a los portadores del vacío con tecnología de armas desconocida. El enemigo ya se está retirando del asalto inicial». El especialista en comunicaciones Daniel Green trabajó frenéticamente a bordo de Liberty para establecer contacto con las fuerzas alienígenas. «He establecido un canal seguro con la nave insignia de Villok». Informó que solicitan coordinación. Rodríguez asintió. «Envíenles nuestro plan táctico. Díganles que retiren sus naves a la distancia mínima de seguridad. El prototipo del arma tiene un área de efecto amplia». Mientras las naves alienígenas se retiraban a una posición segura, Phillips inició la secuencia final para la carga del campo de disrupción cuántica. El campo se desplegará en 10 segundos. La tripulación del puente observó con ansiedad cómo la cuenta regresiva llegaba a 0. Una ola de energía azul pulsó desde el Liberty, expandiéndose rápidamente para engullir a la flota de portadores del vacío. Las naves orgánicas comenzaron a convulsionar cuando el campo interrumpió sus conexiones neuronales. «Está funcionando», dijo Philip, incapaz de ocultar su emoción. «El campo está interrumpiendo la comunicación de su mente colmena. Sus naves están
Perdiendo la coordinación, Rodri no desperdició la oportunidad. Todas las naves objetivo, naves inutilizadas, disparan a discreción. La flota humana avanzó con una eficiencia devastadora. Sus armas avanzadas destrozaron las ahora vulnerables naves portadoras del vacío. Lo que momentos antes había sido una última y desesperada resistencia para las fuerzas del Consejo se estaba convirtiendo rápidamente en una ruta hacia la estación próxima. El Consejo observó cómo se desarrollaba la batalla a través de los sensores funcionales restantes. La Cámara permaneció en silencio mientras presenciaban el poder del poderío militar humano, la misma fuerza que habían pasado siglos intentando contener y controlar. El tour del consejero Thatch rompió el silencio. Todo este tiempo temíamos que fueran demasiado peligrosos. Quizás deberíamos haber temido lo que sucedería sin ellos. La batalla se prolongó durante 3 horas cuando terminó. La flota portadora del vacío había sido repelida, sufriendo su primera gran derrota desde su entrada en el espacio del Consejo. El coste había sido alto, 37 naves humanas perdidas con cientos de bajas, pero el mensaje era claro. La humanidad había regresado al escenario galáctico mientras la Libertad lideraba a la flota restante a una posición segura para reagruparse. Rodríguez recibió una comunicación prioritaria de la Tierra. La presidenta desea hablar con usted, dijo su oficial de comunicaciones. Rodríguez se alisó el uniforme. Póngalo. La presidenta Martínez apareció en pantalla. Excelente trabajo, comandante. La primera batalla está ganada, pero esto es solo el comienzo. Los portadores del vacío se adaptarán a nuestras tácticas. Necesitamos aprovechar la ventaja. Sí, señor Rodríguez, respondió. ¿Cuáles son sus órdenes? Establecer una base de mando avanzada. Coordinarse con cualquier fuerza del Consejo dispuesta a colaborar con nosotros. El almirante Howard está en camino con la segunda flota. Juntos comenzarán la Operación Faro, fase 2. La colonia Haven, que una vez fue un tranquilo puesto de avanzada humano, se transformó en el centro de la resistencia galáctica. La almirante Carol Howard se encontraba en el centro de mando mientras naves de docenas de especies llegaban a la órbita. Algunas venían a luchar, otras buscaban refugio del portador del vacío. La directora médica avanzada, Sandra Lewis, corrió por los abarrotados pasillos del hospital principal de la colonia. Todas las camas estaban llenas de alienígenas heridos y humanos por igual. Necesitamos más sintetizadores de sangre para los pacientes del velo, dijo a su personal. Revisen la configuración ambiental en la sala C. El Morgan necesita mayor humedad. Afuera del hospital, la exembajadora Diane Collins observó la extraña mezcla de especies trabajando juntas. Hace apenas 3 años, estos mismos seres habían juzgado a la humanidad en las cámaras del Consejo. Ahora buscan en los humanos liderazgo y protección. La embajadora Collins escuchó una voz. Se giró para ver al consejero Thatch Tour, que se acercaba al center. Parecía mucho más delgado de lo que recordaba. Su túnica, antes impecable, ahora estaba desgastada y remendada. Ya no soy embajador. Consejero, respondió con frialdad. Y apenas soy consejero, admitió. El consejo, tal como lo conocíamos, ya no funciona. Por eso he venido a hablar con usted. Collins señaló una zona tranquila, lejos de las concurridas pistas de aterrizaje. ¿Qué puede hacer la humanidad por usted, consejero? Los miembros restantes del consejo llegarán mañana. Thatchturl dijo, deseamos solicitar formalmente una misión de incursión humana al consejo con estatus de liderazgo. Collins rió con una risa aguda y sin humor. Todavía no entiende que no abandonamos el consejo para negociar mejores condiciones. Nos fuimos porque toda la estructura tenía fallas. En la bahía de ingeniería de la colonia, el jefe William Jones trabajó junto a alienígenas de 17 especies diferentes. Estaban adaptando naves con tecnología humana, en particular los escudos cuánticos que alguna vez fueron prohibidos. No, conecta el acoplamiento de energía al sistema terciario, explicó Jones a un ingeniero de Centerri. Sus naves consumen energía de forma diferente a la nuestra. El colar de Centerri hizo el ajuste así. Jones asintió. Perfecto, eso debería aumentar la potencia de tu escudo en un 60%. Colar dudó antes de volver a hablar. Mi gente, nos dijeron que la tecnología humana era peligrosa e inestable, que carecían de los protocolos de seguridad adecuados. Jones resopló. Y ahora esa misma tecnología peligrosa está salvando a su gente. Es curioso cómo funciona eso, ¿no es así al otro lado de la colonia? El oficial científico Ion Phillips se reunió con un equipo de científicos de Block.
Las paredes de la sala de reuniones estaban cubiertas con diagramas de la tecnología del campo de repulsión del vacío. La clave es crear suficientes generadores de campo. Phillips explicó que necesitamos uno por cada población principal. El científico de VOC del centro, Bill, inclinó su cabeza emplumada. Mi gente puede convertir nuestros sistemas de control meteorológico para generar el campo. La tecnología es similar. Phillips sonrió. Excelente idea. Brill, podemos trabajar con eso. El científico de VOC bajó la voz. Hay resistencia entre algunos de mis colegas sobre trabajar tan estrechamente con humanos. Dicen que va en contra de la doctrina científica del Consejo. ¿Quieren sobrevivir? Phillips preguntó sin rodeos, porque a los portadores del vacío no les importa la doctrina del Consejo. En el centro de mando, el almirante Howard recibió la noticia que los representantes del Consejo solicitaban una reunión inmediata en lugar de esperar hasta el día siguiente, como estaba previsto. Dicen que es urgente. Su asistente informó. Howard suspiró. Diles que los veré en 1 hora. Y asegúrate de que el embajador Collins esté presente cuando la delegación del Consejo entró en la sala de reuniones. Howard estaba impresionado por lo disminuidos que parecían. Ya no eran las figuras orgullosas, casi divinas, que habían menospreciado a la humanidad desde sus altos puestos. Eran refugiados desesperados por ayuda. El expresidente del Consejo dio un paso al frente. El almirante Howard. Traemos graves noticias. Los portadores del vacío han cambiado de rumbo. Se dirigen directamente a Próxima Prime, el planeta natal del Consejo. Howard estudió la exhibición táctica que les proporcionaron. Se están adaptando a nuestra estrategia, concentrando sus fuerzas. Próxima Prime alberga los archivos centrales de todas las razas del Consejo. Otro consejero explicó, nuestro conocimiento colectivo, historia y cultura. Si cae, Howard asintió. Comprensivo. ¿Cuántas personas hay en el planeta? Más de 12.000 millones. Respondió, la evacuación es imposible. Howard se volvió hacia su personal. Contacta con el comandante de flota. Rodríguez. Dile que redirija el grupo de batalla Liberty a Próxima Prime. Inmediatamente después de dar las órdenes, la embajadora Collins observó atentamente a los miembros del Consejo. Una vez rechazaron nuestras advertencias sobre los portadores del vacío, nos llamaron paranoicos. Ahora nos piden que salvemos su mundo natal. Jan inclinó la cabeza. Nos equivocamos. Embajadora, terriblemente equivocados. Hemos pagado un alto precio por nuestra arrogancia. El gran salón restaurado de la colonia Haven vibraba con energía nerviosa. Mientras se reunían representantes de 17 especies, las paredes curvas estaban adornadas con símbolos de cada civilización. Una declaración visual de que esta reunión era diferente de las antiguas sesiones del Consejo. La embajadora Diane Collins estaba de pie en el centro. Sin una plataforma elevada ni un asiento especial que la elevara por encima de los demás. La sala estaba dispuesta en círculo con todos los delegados del mismo nivel. El simbolismo no pasó desapercibido para los antiguos miembros del Consejo. Nos enfrentamos a un enemigo que amenaza toda la vida en la galaxia. Collins comenzó, los portadores del vacío no distinguen entre humanos, Center Beox o Morgan. Los consumen a todos para sobrevivir. Debemos forjar algo nuevo, no un consejo donde algunos mandan y otros obedecen, sino una alianza donde cada uno aporta sus fortalezas. El exconsejero, hecho sobre Morgan, levantó sus escamas, patrones destellantes. De escepticismo. Bellas palabras, embajador, pero los humanos controlan la flota más poderosa. Y las únicas armas efectivas contra los portadores del vacío. Esta alianza aún lo colocaría al mando. Collins asintió, reconociendo la preocupación. Mando militar. Sí, por ahora, pero la política, los recursos y la estrategia se determinarían colectivamente, con cada mundo con la misma voz, independientemente de su tamaño o fuerza. Señaló el documento. Mostrado en pantallas por toda la sala, los acuerdos Terran. Antes de que describas una nueva relación entre nuestra especie, una basada en el respeto mutuo y la necesidad práctica, ofrecemos nuestra tecnología, nuestra fuerza militar y nuestra perspectiva única, no como gobernantes, sino como socios en los astilleros orbitales sobre Haven. El comandante de la flota de la Alianza, Jeffrey Wilson, supervisó la integración de la fuerza multiétnica. Las naves humanas volaron en formación con cruceros Century,
naves de exploración Block e incluso los enormes acorazados Morgan, que alguna vez se consideraron amenazas potenciales para el estado del espacio humano. Wilson solicitó un informe al entrar en el centro de mando. Su segundo en Blocus. El comandante de ala Esri trajo la flota, muestra que todos los barcos están listos. Comandante, el Centerri tuvo éxito. LLY. Integraron la tecnología de escudo cuántico. Los Dreadnoughts Morgan han sido equipados con generadores de campo de disrupción. Wilson estudió el mapa táctico que mostraba el avance de las fuerzas de los portadores del vacío y nuestra inteligencia sobre sus movimientos. La directora de inteligencia de la Alianza, Sharon Cooper, dio un paso al frente. Su equipo había desarrollado nuevos modelos predictivos combinando datos de los puestos de observación de todas las especies. Su fuerza principal continúa hacia Próxima Prime. Informó, pero hemos detectado grupos más pequeños que se ramifican hacia estos sistemas. Destacó varios puntos en el mapa. Están aprendiendo, adaptando su estrategia en la bahía de ingeniería. El ingeniero Zenter, Kolar, trabajó junto a técnicos humanos para completar los ajustes finales al sistema de comunicación de toda la flota. Esto evitará sus intentos de interferencia. Explicó al equipo humano que al combinar nuestros moduladores de frecuencia cuántica con sus algoritmos de cifrado, creamos algo que ninguna de nuestras especies podría haber desarrollado sola. En el gran salón, el debate continuó. Algunas especies se mantuvieron reacias a firmar los acuerdos, aferrándose a viejos prejuicios y miedos. El embajador Sri de los Villok se irguió, con las plumas erizadas de emoción. Mi gente estaba entre los primeros atacados cuando llegaron los portadores del vacío. Perdimos 3 mundos coloniales en un solo día. El Consejo debatió los protocolos de respuesta adecuados mientras nuestra gente era masacrada. Señaló a la delegación humana. Luego llegaron los humanos, los mismos humanos que habíamos desestimado y marginado. Durante siglos, no vinieron a regodearse ni a negociar, vinieron a luchar contra mi pueblo. Les debemos la vida. Colocó la mano sobre el documento que firmaron los Viloks. Los acuerdos Terran, no por desesperación, sino porque esta es la galaxia que deberíamos haber construido juntos. Hace mucho tiempo, los representantes se acercaron uno a uno. Algunos firmaron rápidamente, otros con visible reticencia. Pero al registrarse la firma final, una sensación de importancia histórica llenó la sala. El presidente Martínez observaba por transmisión segura desde la Tierra. Se volvió hacia el almirante Howard. ¿Mantendrá esta alianza? Howard consideró la pregunta con cuidado. La amenaza de extinción es un poderoso motivador, señor, pero más allá de eso, creo que les estamos mostrando un camino mejor. El antiguo Consejo gobernaba mediante la tradición y una jerarquía rígida. Esta alianza ofrece algo diferente, una colaboración genuina. Al concluir la ceremonia, la urgencia, alertas sonaron por toda la colonia. El director de inteligencia de la alianza, Cooper, entró corriendo en la sala. Los portadores del vacío habían acelerado su aproximación a Próxima Prime. Anunció que llegarían al sistema en menos de 48 horas. Collins observó a la recién formada alianza. Los acuerdos Terran enfrentaron su primera prueba de inmediato. La flota de la alianza, un año después de su formación, hizo su último esfuerzo contra los portadores del vacío. La masiva batalla en Próxima Centauri determinaría el destino de toda la vida sensible en la galaxia. El comandante de la flota de la Alianza, Jeffrey Wilson, se encontraba en el puente de la unidad Dreadnought, una nave construida con tecnología de 7 especies diferentes. A su alrededor, la tripulación de mando representaba la diversidad de la Alianza. Humanos trabajando junto a Centuri, Velox, Morgan y otros. Todas las naves se reportan listas para el salto, dijo su oficial ejecutiva, la capitana Linda Hayes. Wilson asintió. Comenzó la cuenta regresiva en la pantalla táctica. Más de 3.000 naves de toda la galaxia tomaron posición para el ataque coordinado. Los portadores del vacío habían sido repelidos hasta el borde galáctico. Tras meses de reñidas batallas, esta sería su última defensa. Wilson le dijo a su tripulación, los portadores del vacío se adaptan rápidamente, se atienen al plan de batalla y estén preparados para implementar protocolos de contingencia si es necesario. La cuenta regresiva llegó a 0 y la flota de la Alianza saltó al sistema Próxima. Inmediatamente se encontraron con la visión del enorme enjambre de portadores del vacío. Naves orgánicas, que parecían más criaturas vivientes que naves. Miles de ellas desplegaron campos de disrupción cuántica.
Wilson ordenó a todas las naves que se enfrentaran según sus grupos de batalla. El espacio alrededor de Próxima Centauri estalló en fuego de artillería. Al comenzar la mayor batalla de flotas en la historia galáctica, las naves humanas lideraron la carga. Sus escudos avanzados absorbían daño que habría destruido otras naves. Los cruceros centarianos lo siguieron, lanzando ataques de precisión contra las naves portadoras del vacío más grandes. Los cazas Bilox se lanzaban entre las formaciones enemigas, distrayendo y confundiendo la coordinación de la mente enjambre en la bahía científica del siglo unitario. El ingeniero Kolar supervisaba el prototipo de arma. Todos habían trabajado para perfeccionar el pulso de corte neuronal, que podría interrumpir permanentemente. Los condensadores principales de conciencia de colmena del portador del vacío estaban cargados al 80%. Informó al oficial científico Phillips: necesitamos acercarnos a su nodo de mando. Phillips asintió con gravedad. Informó al comandante: necesitamos atravesar su línea de frente. La batalla se prolongó durante horas. Las naves de la Alianza cayeron por docenas, luego por cientos, pero avanzaron yarda a yarda siguiendo cuidadosamente la creación. Estrategia desarrollada por minas de 17 especies. Trabajando juntas, hemos perdido al capitán Hayes, del ala de apoyo Morgan. Informó con voz tensa pero profesional, y el escuadrón Bebel se ha reducido al 60% de su fuerza. La expresión de Wilson permaneció determinada. Aprovechemos la ventaja. Nos acercamos a su nodo de mando. En todo el territorio de la Alianza, los ciudadanos observaban la batalla a través de transmisiones compartidas en la colonia Haven. Embajador. Diane Collins estuvo con la presidenta Martine mientras recibían actualizaciones del frente. La presidenta la miró con preocupación. ¿Será suficiente, Diane? ¿Realmente hemos aprendido a trabajar juntos a tiempo? Collins ahora muestra su edad. Tras el estrés de los últimos años, asintió. La alianza no es perfecta, Paul, pero es real. No se basa en la tradición ni la jerarquía como el Consejo, sino en la necesidad genuina y el respeto mutuo. En la unidad, las alarmas sonaron mientras las naves portadoras de vacío rodeaban. Los escudos al 30% informaron que el oficial táctico había abierto brechas en las cubiertas. Del 7 al 9, Wilson tomó la decisión que definiría la batalla. Operación Sunburst. Todas las naves convergen en nuestra. En posición, las naves de la Alianza formaron una esfera alrededor de la unidad, combinando la fuerza de sus escudos mediante tecnología que los Centi habían prohibido con esta protección. La unidad se adentró en el corazón de la formación portadora del vacío. Estamos dentro del alcance. Kolar anunció el pulso de corte neuronal a plena capacidad. Wilson dio la orden final. Disparar. El pulso irradió desde la unidad una ola de energía específicamente calibrada para cortar las conexiones entre la conciencia colectiva portadora del vacío. En toda la flota enemiga, las naves orgánicas comenzaron a moverse y a derivar sin rumbo mientras su inteligencia coordinadora se fracturaba. Está funcionando, dijo Philip mientras observaba las lecturas. Su mente colmena está colapsando. Wilson no perdió un instante. Todas las naves apuntan. Las naves desorientadas, esta es nuestra oportunidad. La flota de la Alianza avanzó con fuerza. Armas disparando contra el enemigo, ahora vulnerable. La batalla giró rápidamente mientras los portadores del vacío, por primera vez en su historia, experimentaban confusión y miedo como criaturas individuales en lugar de partes de un todo. Horas después, cuando las últimas naves de los portadores del vacío eran perseguidas por patrullas de la Alianza, Wilson recibió un mensaje de la Tierra. El pulso de corte neuronal había superado sus expectativas, fracturando permanentemente la consciencia enemiga en toda la galaxia. La amenaza había terminado.